Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad. Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les contamos que hoy en Telescopio vamos a analizar los liderazgos internacionales en tiempos de coronavirus. La entrevista es con el analista internacional Alejandro Laurnagaray. En Telescopio enfocamos el tema del día. Fue el historiador y escritor israelí Yuval Harari el que le puso palabras a un sentimiento que se terminó convirtiendo en una máxima. El mundo no será el mismo después del COVID-19. Se avecinan tiempos de cambios en materia económica, social, educativa, laboral y política, incluso geopolítica, afirmó. La pandemia sería entonces el espacio de transición hacia ese nuevo orden mundial, en el cual los liderazgos ante la crisis lo van moldeando. Extendido este concepto, hay quienes sostienen que con este virus se termina de romper el pacto atlántico post-Segunda Guerra Mundial, que colocó a Estados Unidos a la cabeza con Europa como socio estratégico. Pero si la relación ya venía resquebrajándose desde la presidencia de Donald Trump, algunos gestos del norteamericano podrían ser la gota que rebasó el vaso. Varios países europeos, con Alemania al frente, lo critican por su política de secuestro de materiales como barbijos y alcohol en gel, destinados a terceros países. Esto atado al manejo inicial de la crisis, desestimando la gravedad, evitando tomar medidas y exponiendo a su población, y a la postre convirtiendo a Estados Unidos en el epicentro de la pandemia y del drama. Cuando Trump asumió en enero de 2017, también se dijo que empezaba una nueva era en varios aspectos, entre ellos de un nuevo tipo de liderazgo que no medía políticamente los costos, basado en el carisma y en convicciones tales como la supremacía de unos sobre otros. En contraposición, otros liderazgos emergentes en potencias como China y Rusia están mostrando otro abordaje de esta compleja realidad. Desde la Organización Mundial de la Salud y una larga lista de países agradecieron la gestión de la crisis por parte de China y el apoyo que está dando ahora a nivel de insumos e información. Lo mismo con Rusia y la cooperación que está desarrollando en contextos críticos de Europa, como el italiano, o en el propio Estados Unidos, a pesar de las sanciones que se le imponen desde 2014. A estos casos se suman Cuba, que marginada y aislada desde hace décadas de la comunidad internacional, se convirtió una vez más en abanderada de la solidaridad, desplegando brigadas médicas por el mundo en plena pandemia. En un nuevo contraste, Estados Unidos condiciona la llegada de ayuda humanitaria a la isla y a Venezuela a cambios políticos, al tiempo que militariza el Caribe bajo el supuesto combate al narcotráfico. Vamos a conocer qué piensa sobre estos temas el analista internacional Alejandro Laurnagaray. Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? Alejandro, bienvenido. Siempre es un gusto tenerte aquí en Telescopio junto a la audiencia de Sputnik. Bienvenido. Por favor, Federico, un placer y gracias a vos por llamar. Bueno, hemos venido postergando por distintas razones esta entrevista, esta conversación en todo caso, para conocer tu visión de algunas cosas. Se dice que el mundo no va a ser el mismo que era antes de la pandemia, pero hay cosas que están pasando en esta transición que son bien interesantes de ver. Alejandro, no sé qué pensás. Sí, por supuesto. A ver, por un lado, si hablamos de lo que es la pandemia en sí y este virus, este COVID-19 en sí, vamos a marcar una clara, algo de claridad, porque hay demasiada confusión, demasiada información y demasiados tironeos y manipulaciones políticas, ¿no? Esto es una pandemia que ya se viene advirtiendo hace más de 15 años, Federico. Y me remito a artículos de Foreign Affairs de los Estados Unidos del año 2006, una revista médica británica del 2007, otra revista médica en el 2015, que se venían nuevas pandemias porque hay cada vez más enfermedades infecciosas provenientes de los animales. El 75% son enfermedades zoonóticas las que estamos viendo en las últimas décadas. Todo esto la comunidad científica lo viene advirtiendo a los líderes mundiales ya hace mucho tiempo, y especialmente en Occidente.
y no les han dado bolilla, por eso no sorprende que ahora renuncie y mandando al frente, ¿no? Valga la frase criollo, a las autoridades europeas, una de las autoridades médicas de la Unión, porque no les han dado bolilla y se viene advirtiendo. Y bueno, ni que hablar de la reacción que han tenido los presidentes, ¿no? Es realmente muy preocupante y habla de la decadencia, no solo de Occidente como factor, como poder económico, sino también a nivel político, a nivel dirigencial, y bueno, está a la vista lo que está pasando, ¿no? Eso que tú decías es bien interesante porque yo me hacía la imagen de cómo las autoridades pedían en cada uno de los países que pensaran en el vecino y no compraran todos los tapabocas, todo el alcohol, el gel, todos los productos que en definitiva nos ayudan a prevenir, mientras, por ejemplo, Estados Unidos está acaparando literalmente producción de estos productos que iban a terceros países, por ejemplo. Bueno, Federico, es que este virus desnuda y demuestra las miserias de los distintos países o gobiernos mismos. Los países que han actuado con mayor egoísmo, con mayor desinterés, con mayor pedantería, con mayor falta de reacción, son los que más están sufriendo esta pandemia. Todos los defectos o la estigmatización, el racismo, el egoísmo, como bien decís, la prioridad en lo económico, que ahí también tiene que ver con lo que mencionabas vos de los medicamentos y los animales, ver el sistema de salud como un negocio, el sistema de salud, que bueno, fundamentalmente en los Estados Unidos, bueno, es con fin de lucro. Entonces vale más el negocio de la medicina como negocio en sí que salvar vidas o curar enfermos. Entonces, mantenés a la población medicada, pero el objetivo es ganar dinero, no salvar vidas. Y acá estamos viendo la consecuencia. Y lo que vos decías de acaparar, y con eso te digo, Federico, sinceramente, nos estamos quedando cortos. Porque viendo lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos con Irán, con Venezuela y con Cuba, bloqueando la llegada de asistencia desde otros países, ya ni siquiera acaparar todo para sí en medio de la situación catastrófica en la salud que está viendo Estados Unidos, sino que evitando que otros países puedan tener acceso ni siquiera a donaciones como le ha pasado a Cuba. Pero ahí, a ver, esto es un ejemplo de lo que nos va a dejar esta pandemia, porque esto va a generar y demuestra un cambio moral, y no solo moral, de principios, de liderazgos. Esto es una tendencia que ya venía y que se va a profundizar. A ver, el liderazgo que está teniendo China, que está teniendo incluso Cuba, que está teniendo también Rusia, es una demostración. A ver, la cooperación internacional, de verdad, no usar la palabra en discursos y después queda en vacío. La cooperación, la solidaridad, la coordinación va a primar y se va a instalar por sobre una actitud egoísta, aislacionista, inclusive militarista en medio de la pandemia, como hemos visto con Estados Unidos movilizando tropas y amenazando a otros países, ¿no? Ahora vamos a eso si querés, porque claro, todas estas acciones que en tiempos de desesperación, emergencia, se conocen son las que dejan huellas sociales también. Estoy pensando, mientras te escucho, en la llegada de brigadas médicas de Cuba a Italia, a España, a varios otros países también, y cómo eran recibidos con aplausos, pero por parte de la población, ya no de los gobiernos, que son los que en definitiva permiten la entrada de estos médicos, ¿no? ¿Estás hablando de ese tipo de cosas? Pero por supuesto, Federico, a ver, Cuba, de hecho, no solo los médicos que ya, a ver, la historia que tienen los médicos de Cuba y la exportación de solidaridad con el resto del mundo que tiene Cuba, bueno, está quedando muy a la vista de toda la comunidad internacional, ¿no? Aún un país con décadas de sanciones y de impedimento al desarrollo de otras cuestiones, la medicina y los médicos cubanos tienen un rol de liderazgo a nivel internacional con esta y otras pandemias que quizás no ha tenido la visibilidad que tiene esta, como el ébola, como el MERS y el SARS, también han ayudado y ya tienen la experiencia con otras pandemias. Y por supuesto, en Italia, ahora México también está pidiendo que Cuba los ayude. Cuba
un país pequeño, sancionado, agredido desde hace décadas, está ayudando al mundo. Y ese es el rol del liderazgo, porque a ver, Federico, este virus no conoce de ideologías. Vamos por una cuestión ya filosófica. Golpea parejo por ese lado. Se está manifestando la naturaleza y la humanidad tiene que reaccionar con inteligencia, y estos liderazgos que están surgiendo, a ver, la Unión Europea ya abriéndose a la ayuda de China, de Rusia, que también ha enviado ayuda a Italia, aunque aún la Unión Europea también los esté sancionando a la economía rusa. Bueno, estos son ejemplos que son, como bien decías recién, que son los que van a quedar y que van a marcar un camino de nuevos liderazgos que, si bien ya lo veníamos viendo, quizá un poco más tímidamente, esto lo va a plasmar y lo va a dejar más en evidencia, y ese es el camino que vamos a seguir después de esta pandemia, que bueno, no sabemos aún cuándo se va a estabilizar la situación, ¿no? Claro, si me permitís, se venía viendo esos liderazgos en aspectos quizás más de la coyuntura, la cotidianidad, como pueden ser los aspectos comerciales, proteccionismo sí, proteccionismo no, en aspectos vinculados a conflictos bélicos, la intervención de determinados países tendiendo a las soluciones políticas y no a las militares. Pero ahora hay un drama social mundial que en definitiva es otro tipo de emergencias a realizar, y ahí estamos viendo ese tipo de liderazgo. Me interesaba esa parte que tú decías, pero pensando también en cómo puede traducirse esto a mediano y largo plazo, esta colaboración sin condiciones por parte de Rusia en una Europa que está abandonada, lo hemos hablado, por Estados Unidos, pese a las sanciones, pese a un montón de factores. ¿En qué se puede traducir esto en el día de mañana? Bueno, a ver, primero que, como bien decís, y te doy una frase que para marcar esto, en los momentos más difíciles es donde salen a la luz los verdaderos líderes en el mundo. Y este es un momento complicadísimo en el mundo, y estamos viendo este liderazgo por supuesto, de Rusia, de China y de Cuba y de otros países. Bueno, Argentina, si bien no ejerce un rol a nivel liderazgo global y regional, está llevándola muy bien también en el marco, ¿no?, de este problema. Pero a nivel futuro, bueno, a ver, esta pandemia y esta crisis que sanitaria, económica, financiera, recordemos que tenemos decenas de millones de puestos de trabajo que están perdiendo, la caída del PBI global ya es prácticamente incalculable, estamos hablando de casi 6 billones, y todavía no se puede llegar a ver una luz al final del túnel, ¿no? Todavía no se sabe, pero esto, a mediano y a largo plazo, va a plasmar un cambio que claro, Federico, ya se viene produciendo. Sí. Porque el liderazgo de Asia en los asuntos mundiales, la centralidad del liderazgo en los asuntos mundiales, no solo en lo económico, sino en lo diplomático, en lo político, mismo en lo sanitario, porque el mundo, Federico, no soporta más este sistema financiero, especulativo, voraz y salvaje, que está poniendo en peligro la supervivencia de la especie humana en el planeta. Y eso es en lo que se ha convertido Occidente. Se prioriza más lo financiero que la vida, y hasta más por sobre la economía real. O sea, no va más ese sistema, y ya lo están admitiendo hasta autoridades mismo dentro del Occidente. Vamos a el Financial Times, el Washington Post. O sea, no va más ese sistema que hace 40 años está arruinando a la gente. El Washington Post hizo una editorial esta semana justamente hablando del final del ciclo o el deseo de final del ciclo del capitalismo salvaje, que además de muchas cosas también provoca por derivada este COVID-19. Tú lo mencionaste a la pasada, hay un despliegue en medio de todo esto militar de Estados Unidos en la zona del Caribe contra narcotráfico, se dice, días después de declarar a Nicolás Maduro como un líder narcotraficante, pero al mismo tiempo el FMI le niega ayuda a Venezuela en este contexto, y Estados Unidos le dice, bueno, yo le levanto la sanción, pero usted haga todo lo que no quiso hacer hasta ahora. No, claro, por supuesto. A ver, y ponen la condición de que, bueno, que se vaya Maduro y tampoco va a asumir Uruguay. Es realmente, Federico, es una vergüenza lo que está haciendo el gobierno de Trump con Venezuela. Por un lado, también es un intento de desviar la atención frente a un desmanejo total a nivel interno
lo que estamos viendo con Claro. la pandemia, donde, bueno, va a ser el país que más muertos va a tener y que más colapsado tiene el sistema sanitario, incluso que los países de Europa. Fue, bueno, un intento, primero de seguir amedrentando, porque, a ver, el ataque contra Venezuela lo planifica Estados Unidos en el largo plazo, no es una cosa de un año, Sí, 2 años, que ya lleva unas décadas y cada vez que vea la oportunidad de debilitar un poco más al gobierno de Maduro, lo va a hacer, aún en momentos de catástrofe sanitaria, económica, financiera global, incluso viviéndolo ellos mismos. Pero bueno, tiene que ver un poco también con la intención de Trump, desvió la atención, y acá también te quiero incluir un tema mencionando al FMI y la ayuda negada, bueno, que también es una cuestión que llevan adelante iniciativas de China y Rusia para modificar ese sistema también de asistencia que tampoco resulta en ningún beneficio de los países donde se aplica esta ayuda, la del FMI, porque también el FMI es una herramienta geopolítica de los Estados Unidos y que sirve a los intereses geopolíticos de la política exterior norteamericana y a los intereses financieros salvajes que son los que ya no tienen más cabida en el mundo del futuro. Entonces, el rol de los BRICS también va a pesar y se va a terminar organizando, porque a ver, Bolsonaro va a ser un más recuerdo dentro de no mucho tiempo. ¿Y pensás que también esto condiciona la reelección de Donald Trump? Ya las encuestas de alguna manera están marcando ese descenso en las posibilidades de un nuevo mandato. ¿Cómo lo ves tú? Y mira, yo no puedo ser hoy definitorio con respecto a esa cuestión, porque también hay que entender un poco más en profundidad la sociedad norteamericana, ¿no? Porque nosotros en América Latina y mismo en Asia, que vemos que no, ¿cómo puede aceptarse que se piense en la economía frente a la vida del país? Bueno, pero en Estados Unidos tenemos 70.000 muertes por año por opioides y no pasa nada, hay que hacer más medicamentos. Y tenemos 30.000 muertes por armas de fuego entre ciudadanos y cada vez se venden más armas. O sea, yo no puedo asegurar ni tampoco descartar que Trump pierda la elección. No estoy en condiciones de asegurarlo. Sí, ya desde el año pasado yo dije que iban a correr a Bernie Sanders y que no lo iban a permitir ser el candidato demócrata, porque él sí podía ganarle. Y Biden, la verdad, todavía es incierto el panorama, Federico. Yo, por un lado, tampoco veo que la cuestión del modelo dentro de los Estados Unidos está en disputa, ¿no? Biden Biden mejor, porque es parte del establishment también de Wall Street. Biden, por eso también termina siendo el candidato. Han hecho un manejo a Bernie Sanders para correrlo, era obvio que iba a suceder a pesar del impulso inicial, ¿no? Así que puede ser que esté bajando un poco, pero tampoco yo estoy en condición de asegurar que vaya a perder la elección Trump. No me atrevo a hacer a dar ese veredicto. Sí, está perfecto la mesura, porque como bien los decís, aparte falta tiempo y cualquier otra situación puede dar vuelta a muchos de los análisis que estamos hablando. Para cerrar, Alejandro, y a modo de conclusión, me interesa entonces, ¿qué pensás de este momento y si realmente hay y va a haber un antes y después en algunos aspectos del COVID-19? Bueno, es que depende de la capacidad de la humanidad en su conjunto, Federico, de darse cuenta que no podemos, con un sistema, y esto a nivel general, económico, financiero, cultural, etcétera, etcétera, seguir haciendo la guerra contra la naturaleza. O creernos que somos superiores a la naturaleza y podemos explotarla y arruinarla de esa manera, porque somos parte de la naturaleza. Y la naturaleza termina reaccionando porque cada vez se prevén mayores problemas, no solo de salud, ambientales, ni que hablar del cambio climático, tenemos que hablar 2 horas seguidas y no tenemos el tiempo. Pero ¿qué pasa? Hoy tenemos 3.000 millones de personas que no tienen acceso a condiciones de higiene básicas. Y cuando llegamos contaminando las aguas, ya ni siquiera las clases medias del mundo, que se están achicando por el sistema económico, van a tener acceso. Entonces estamos yendo a un callejón sin salida, y si no tenemos conciencia de que la naturaleza a la cual pertenecemos tenemos que dejar de hacer la guerra para tratar de exterminarla porque nos van a exterminar nosotros, yo creo que estamos hoy en un peligro futuro de extinción como especie, y esto es un aviso, porque la próxima pandemia por ahí tiene una mayor mortalidad y va a ser catastrófico. Entonces hay que tomar conciencia realmente y
los liderazgos que veníamos viendo en el pasado ya no van a servir más para dar respuesta a esta necesidad. Entonces hay que empezar a planificar en base, ¿no?, a todo esto que venimos hablando, el nuevo mundo del siglo XXI, para poder pensar en siglos más adelante para las próximas generaciones, ¿no? Sí, me quedo pensando y lo dejamos para otro programa. Mientras tanto, Estados Unidos se declaró monopólico a nivel del espacio y también tiene mucho que ver con esto. Alejandro Laurnagaray, te agradecemos mucho. Seguimos analizando el mundo cuando tú puedas. Por favor, Federico, un placer como siempre y cuando quieras, ¿eh? Un abrazo grande para todos. Hasta aquí Telescopio. Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com. En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.